Voy a presentarles, como orábamos recién en la oficina, no a un invitado porque somos parte de la misma familia y lo consideramos parte de nuestra familia en Cristo y de nuestra casa. Así que es un placer en esta tarde presentarles y compartir esta reunión y la administración que va a traer de parte del Señor al pastor misionero Juan Carlos Betancourt. Así que les pido un fuerte aplauso. Estamos complicados. Buenas noches, el Señor los bendiga muy ricamente a todos. No, probando micrófono, a ver si sale bien. Bueno, para mí es una bendición y personalmente le agradecí al pastor por la invitación. No es fácil a veces invitar a alguien que no se conoce y darle el púlpito, es complicado. Pero bueno, se arriesgó. Se arriesgó. Así que para mí una bendición poder estar y compartir lo que Dios me ha dado para este día. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículos 12, versículos 19 y 20. Pedro, capítulo 1, versículo 12 y los versículos 19 y 20. ¿Tienen ya algunos con su celular? Nosotros somos los del papel, ¿no? Nos gusta el papel. Es decir, hablamos con el pastor, nos gusta el papel. Vio que el pastor sacó la computadora de acá, ¿no? Sí, esa no falla, esa no hay problema, aunque haya corte de luz, da el mensaje. Y bueno, somos un poquito de esa era. Dice la palabra del Señor, versículo 12, y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El versículo 19 y 20 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. En esta noche quiero hablarles acerca del Evangelio eterno. El Evangelio eterno se llama así en esta presentación porque fue diseñado antes de la fundación del mundo. Antes de haber sido creado el hombre, Dios diseñó el proyecto para la salvación del hombre y rescatarlo. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de Jesucristo. Y antes de que el mundo sea creado, en la eternidad pasada, Dios diseñó el plan del Evangelio, donde Cristo vendría a este mundo a través de una mujer, de que iba a morir en sustitución de la humanidad, que iba a resucitar, ascender al cielo y finalmente regresaría para establecer su reino y reinar con todos los santos. Este plan fue diseñado antes de la creación del mundo y fue siendo revelado progresivamente al hombre, comenzando con Adán, y luego llegó la ley de Moisés y los profetas, y un día el cielo se abrió y un ángel anunció: ha nacido el Salvador. Se cumplió aquel diseño que fue creado antes de la fundación
se cumplió con el nacimiento de Cristo. Luego los predicadores y la iglesia siguió predicando acerca de estas buenas noticias acerca de Cristo. Pero este Evangelio de Dios será recordado por toda la eternidad futura. En el libro de Apocalipsis, en el momento en que el Señor Jesucristo se presenta ante el trono de Dios y allí toma el libro, todo el cielo comienza a adorar, diciendo que eres el digno de tomar el poder y la gloria. El Cordero que fue inmolado es digno. Una vez más es recordado el Cordero de Dios. Y en toda la eternidad futura, la obra de Cristo, la muerte de Cristo será siempre recordada. Amén. El Evangelio que predicamos no es un Evangelio precario o temporario. El Evangelio que predicamos es un Evangelio eterno, que no solamente ha perdurado hasta hoy, sino que será recordado en toda la eternidad futura. ¡Aleluya! Algunos me han dicho, porque veo que soy un poquito grande, se nota, ¿no? Me han dicho, pero Juan Carlos dice, ¿cómo comenzar con esto del evangelismo y misión a esta edad? Ya estás grande para esto. Y sí, claro que estoy grande. Pero aunque yo me muera, en algún día me voy a morir, el Evangelio va a seguir, porque yo no soy el Evangelio. El Evangelio es de Dios. Y el Evangelio seguirá traspasando fronteras, derrumbando toda muralla de oposición, atravesando los océanos, los desiertos y los continentes, porque es el Evangelio de Dios y es eterno. Y nadie ha podido detenerlo y nadie podrá detenerlo. El Evangelio llega a la humanidad por revelación y llega para salvación. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y en esta noche el Espíritu Santo traerá revelación, traerá iluminación a cada vida de acuerdo a las necesidades. Y esa iluminación y esa revelación viene al hombre de parte de Dios por el Evangelio. Fuera del Evangelio no hay luz de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Evangelio es Jesucristo. No hay otro. Pero ahora quiero hablar un poco del escritor, porque es muy interesante. Todos han escuchado hablar de Pedro. Y Pedro es un personaje que puede identificarse al menos con alguno de nosotros, si no es con todos. Pero por lo menos me siento un poco identificado. No por ser apóstol, ustedes van a ver por qué. Pedro tenía como profesión pescador. Era un pescador, fue un empresario y un emprendedor en su época. Era de carácter impetuoso, era enérgico, era próspero, tenía una casa en la ciudad de Capernaum y donde Jesús vivió durante los años de ministerio, y también tenía una casa en Jerusalén, posiblemente el aposento alto de la casa de Pedro. Quiere decir que Pedro fue un hombre inteligente en el manejo de los negocios. Capernaum no era la ciudad más de estatus cultural elevado, más bien era una ciudad depreciada, de gente trabajadora y emprendedora, una ciudad donde se desarrollaban muchos negocios y comercios. La actividad más importante de Capernaum fue la pesca y el comercio. En este lugar
despreciado y humilde por la sociedad de aquel tiempo, Jesús llamó a Pedro mientras estaba limpiando las redes. Algo pasó en la vida de Pedro, porque él dejó las redes y comenzó a seguir al Señor. Y estuvo con el Señor durante 3 años. Y acordémonos de su carácter impetuoso. Era el que primero respondía. Anunciaron: ha resucitado. ¿Qué? Ha resucitado. Esto cambió la actitud de Pedro y sus compañeros. Iban corriendo a la tumba y allí encontraron la tumba vacía. Pero todavía no entendían el proyecto de Cristo. Y durante 40 días Jesús, después de su resurrección, estuvo apareciendo en distintos lugares. Todavía Pedro no entendía. Y una tarde dice: yo me voy a pescar. Andaba confundido. Cuando un líder está confundido, confunde a los demás. Porque los otros dijeron: nosotros también, se fueron todos a pescar. Este era Pedro. Todavía no entendía. Había visto a Cristo resucitado, pero se fue a pescar. Y cuando estaba pescando, el Señor se apareció y le agarró el impulso de la fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Y cuando miró: ¿qué estoy haciendo?, subió. Se le terminó la fe. Por eso le digo, Pedro, ¿cómo le voy a decir? Uno se identifica mucho con Pedro, que empieza con todo y de repente dice: ¿qué pasó? El agua me está salpicando, estoy caminando sobre las aguas, empieza a dudar, a mirar el problema, el peligro, y se hunde. Pedro me recuerda a una persona, la cual no quiero mencionar porque me voy a avergonzar, pero muchos de estos somos como Pedro. Y hago esta reseña porque Pedro fue quien predicó el Evangelio por primera vez, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y la casa donde estaba repleta de gente. Había miles y miles de personas. Los que se burlaban, los que se reían, los que estaban mirando a ver qué está sucediendo. Y como siempre, Pedrito era el primero siempre. Y se puso en pie, en representación o representando al resto de los discípulos, y predicó su primer mensaje, pero esta vez con una autoridad del Espíritu. Y 3.000 personas se convirtieron. Aleluya. 3.000. Un solo mensaje. 3.000 personas. Y esa multitud, gente de todas partes del Imperio Romano, de ciudades, pueblos, de poblaciones diversas, que habían venido a Jerusalén, por primera vez escucharon el mensaje de Pedro, el mensaje del Evangelio, el mensaje predicado por este Pedro. Un Pedro que, como les he descrito, fue un hombre con muchos defectos, pero bajo la unción del Espíritu Santo, finalmente Pedro entendió el contenido de lo que era el Evangelio y comenzó a predicar. Muchos de nosotros podemos ser como Pedro, con muchas limitaciones, con muchos asuntos que debemos resolver, pero todavía no hemos podido. Pero el Evangelio de Dios, el Evangelio que habla de Cristo, cuando ilumina nuestras vidas, nuestros corazones, podemos ponernos en pie, porque no es nuestra capacidad la que opera, sino que es el Evangelio de Dios, con el poder de Dios, que alcanza las almas y alumbra los corazones. Hay muchos que a veces dicen: todavía no estoy preparado, me falta mucho. Otros están esperando a jubilarse. ¿Sabes cuándo me jubile? Cuando se jubile, está como yo, le duele acá, se levanta a la mañana la rodilla, la cervical, hoy estoy mareado. ¿Ya le va a llegar? No. Cuando lleguemos a la jubilación ya no quiere hacer más nada.
Sí, pero todavía tengo que corregir cosas. No ha entendido. Está como Pedro. Quiere seguir pescando. Quiere seguir ahorrando. Quiere seguir en su vida común. No ha entendido el valor del Evangelio eterno, que se transmite a través de la personalidad. Y aunque somos imperfectos, el Evangelio es perfecto. Y cuando el Evangelio se anuncia, el Espíritu Santo comienza a obrar en las personas. Y las mentes oscurecidas y corazones endurecidos se enfrentan al poder del Espíritu Santo, que se manifiesta cuando se anuncian las buenas noticias de Cristo Jesús. Aleluya. Pedro, 30 años después del día de Pentecostés, allá por los años 60 y 60 y pico, va a escribir su primer carta. Y qué gran cambio hay en esta carta. En el versículo 12, yo voy a volver a leer. ¿Recuerda el Pedro que les relaté al principio? Dudoso, que se hundía, que tenía fe y después se le iba, que se desanimaba, impetuoso. 30 años después, dice, a esto se le reveló, o sea, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Uno aquí ve un Pedro diferente, un Pedro que tiene una visión espiritual, un Pedro que ahora entendió todo lo que estudiamos por años en la sinagoga, porque ellos aprendían a leer, no con la ley de Moisés, con los libros de la ley. Había leído los profetas y lo había leído por años. Y los profetas anunciaban la venida del Salvador y ellos indagaron a ver en qué persona se cumpliría y en qué tiempo, y el Espíritu dijo, no es para ustedes. Y Pedro dice, pero nos tocó a nosotros. Nosotros conocimos al Señor. Lo que los profetas anunciaron y no pudieron ver ni pudieron entender, hoy nosotros lo vimos. Vivimos con Cristo, vimos su gloria. Aleluya. Este ya no es el mismo Pedro del principio, ¿no? Ahora Pedro tiene luz en su mente y sabe el valor del Evangelio. Dice, el Evangelio que ha sido anunciado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aleluya. Y Pedro ha cambiado su modo de pensar. Por la predicación del Evangelio hay revelación de Cristo. Amén. Nosotros podemos pasar el video, mostrar la foto y hacer dibujitos y cuanta cosa quiera. Pero Cristo se revela al ser humano, al pecador, y a nuestras vidas se revela cada día más por medio de su Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Quiero decir que siempre han habido interferencias. Por eso Pablo, en su carta a los Gálatas, él dice, si algún ángel del cielo o alguno de nosotros os predicare otro evangelio, sea anatema, porque no hay otro evangelio. El evangelio de Dios es el que habla las buenas noticias acerca de Jesucristo. Si hay otra novedad, si hay otra propuesta, pues eso no es de Dios. Dice, sea anatema, sea echado fuera, no le den el culto, échelo fuera, para destrucción. Y algunos dirán, pero qué duro. No lo digo yo, lo dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque hay quienes modifican el Evangelio no porque son ignorantes o no han crecido. Sí han crecido, tienen conocimiento, tienen luz, pero lo han cambiado por intereses personales, por ambiciones personales y para lograr sus propios objetivos.
Han modificado el Evangelio para capturar las mentes y tener la gente a su servicio. Estos son los que modifican el Evangelio. Pero el Evangelio de Dios trae revelación de Cristo. Y las personas que entran llenas de oscuridad, de problemas, que no saben lo que le está pasando y pasan por esa puerta y escuchan el Evangelio, se les abre un nuevo horizonte. La luz de Dios alumbra esa mente, ese corazón oscuro, y ahora ven una esperanza para su vida. Cristo resucitado, Cristo vive y sigue haciendo milagros, perdonando pecados, sigue sanando enfermos, sigue transformando vidas, sigue dando oportunidades al pecador, sigue dando nuevas propuestas a aquel que escuche el Evangelio de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero algo más sorprendente aparece en esta escritura de Pedro. Cuando Pedro dice cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Cuando se predica el Evangelio, los ángeles vienen a escuchar. Y en esta noche, a nuestro alrededor y sobre nuestras cabezas, hay cientos de ángeles escuchando el Evangelio. ¡Aleluya! Están escuchando porque ellos se deleitan cuando se habla de Cristo. La obra más extraordinaria que hace posible que la humanidad sea rescatada es por medio de la obra de Cristo. Y cuando se predica el Evangelio, como dice Pedro en este versículo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, los ángeles están escuchando. Y hay gozo y hay alegría. Amén. Y si el cielo está feliz y los ángeles están felices escuchando cuando se predica el Evangelio, también ustedes. Hay un gozo de Dios, un gozo que viene del Espíritu Santo y lo comparten en los corazones. El Evangelio, como dije, fue diseñado antes de la fundación del mundo. Y esta iluminación la tiene Pedro, el pescador. ¿Quién iba a pensar que Pedro pudiera trascender tan profundamente en los misterios de Dios? Es el que dice por el Espíritu, y esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo, que el Evangelio fue diseñado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara al hombre, sabiendo que el hombre iba a pecar, Dios diseñó ese plan y ese proyecto que involucraba de que Cristo viniera al mundo en carne, que muriera en sustitución de la humanidad para dar satisfacción a la justicia de Dios, y luego iba a resucitar, ascendería al cielo y regresaría como rey. Todo ese proyecto fue diseñado antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fuera creado. Interesante. El versículo 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo. El cordero ya estaba designado antes de la fundación del mundo. El Evangelio no es un plan de emergencia de Dios. Creó al hombre y el hombre falló. ¿Y ahora qué hacemos? Y Jesús dijo: ven. No, no es así. El Evangelio, el plan, este proyecto fue diseñado antes. El Cordero de Dios ya estaba preparado para venir a este mundo, para rescatar a la humanidad. Esto fue una revelación progresiva. Progresivamente fue Dios revelando este plan. Cuando Adán pecó, se escondió. Y Dios comenzó a llamarlo. No se trata que Dios no supiera dónde estaba. Dios tenía ya el primer punto de la revelación.
del Evangelio, pero quería que el hombre acepte su llamado. No quería que el hombre, Dios no quiere que el hombre venga obligado, sino que escuche el llamado y se acerque voluntariamente. Y Dios comienza a llamarlo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva se escondían ahí entre las plantas. Dice: ¿qué vamos a hacer? Y era irresistible el llamado. Entonces dice: estamos desnudos, ¿cómo vamos a ir así? Y entonces ahí tienen una idea brillante: vamos a hacernos túnicas de hojas. Y empezaron a agarrar hojas y se hicieron unas túnicas, y ahora sí. Ahí nace, ya en el pecado, nace la falsa religión. La religión de la justificación. De hacer algo para justificar mi condición y para acercarme a Dios. Dios tenía otro plan. Y cuando se acerca a Dios, Dios tiene túnicas de pieles. Y Dios le ofrece las túnicas de pieles. Y Adán, un hombre muy inteligente, él sabe que una víctima inocente que nada tiene que ver con su pecado ha muerto, ha derramado su sangre para reconciliarme con Dios. Adán tiene que despojarse de sus túnicas de hojas y aceptar las túnicas de piel. Primera revelación que tiene el hombre de que habrá derramamiento de sangre de una víctima inocente. Y Adán no entendía nada sobre Cristo, pero vemos en la Biblia que él ofrecía sacrificios y su hijo ofrecía sacrificios. Sabía que esto es lo que Dios ha provisto para darme paz y reconciliación. Pero Dios luego habla en Génesis 3:15 y dice: de la simiente de la mujer nacerá el que dará el golpe sobre la cabeza de la serpiente. Vendría de la mujer la promesa que traería la victoria sobre la serpiente y el pecado. Y así que Adán comienza a tener una gran esperanza en sus hijos. La revelación es progresiva. Adán no entendía absolutamente como nosotros, pero sí él tiene conocimiento. Encontramos después en una época de crisis espantosa, crisis mundial, el diluvio, que cuando bajaron las aguas, Noé comenzó a ofrecer sacrificios. Y Dios percibió olor fragante y se hizo pacto con Noé. Encontramos a Abraham en sus viajes y allí levantando altares y ofreciendo sacrificios. Y finalmente 400 años después de Abraham llegaría la ley de Moisés. Allí se promulga la ley de los sacrificios, de las fiestas sagradas, de todos los rituales. Y todos esos sacrificios, todos esos rituales, todas esas fiestas hablaban de Cristo. Hablaban proféticamente de la obra, del carácter y de la persona de Cristo en forma simbólica. Cada vez la revelación de Dios, la revelación del Evangelio va ampliándose. Pero llegan los profetas que ya comienzan a hablar del Salvador, del Mesías, del Emmanuel. El profeta Isaías habla del niño, que una virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será llamado Emmanuel. Y el mismo profeta lo describe en el capítulo 53, 600 años antes de Cristo. ¿Escuchó bien? Lo repito, 600 años antes de Cristo. Lea después el capítulo 53. Isaías dice: como cordero fue llevado al matadero. Y describe a Cristo con una claridad como si lo estuviera mirando. 600 años después se manifiesta el Señor Jesucristo en el mundo. Se produce el cumplimiento. Nació en Belén en un pesebre. Y en una primavera de Palestina,
Cuando los pastores habían llevado sus rebaños para comer y estaban en la noche cuidando los rebaños, se abrió el cielo y un ángel anunció: ha nacido el Salvador. Aleluya. Se ha cumplido, y los cielos se abrieron más y miles de ángeles alababan y adoraban. Si hay un motivo de adoración y alabanza, es cuando se anuncia el mensaje de Cristo. Trae gozo. Y no volvieran por el mismo camino. Y Herodes se enfureció y mandó a matar a todos los niños. Reyes llegaron para reconocer y honrar a un nuevo rey que ha nacido en el mundo. Este es el rey que fue diseñado y declarado antes de la fundación del mundo, que fue anunciado a través de los profetas y que ahora ha llegado al mundo para continuar con el plan de Dios. 30 años después del nacimiento de Cristo, Jesús se acerca al Jordán donde estaba Juan predicando. Juan predicaba el arrepentimiento y bautizaba las aguas para el arrepentimiento. Y en esa multitud de gente viene caminando Jesús. Juan no lo conocía, nunca lo había visto. Pero cuando ve a Jesús viniendo hacia él, abriendo camino en la multitud, pone su mano y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan declaró: acá está el Cordero. Lo relacionó con todo el ritual judío, los corderos que morían en sustitución de los pecadores. Lo relacionó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que, cuando a Juan le preguntaban si él era el Cristo, decía: de ninguna manera, yo no soy digno ni de atarlo sus sandalias, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan la tenía clara, tan clara que cuando lo ve por primera vez dice: ahí está el Cordero. Y cuando Juan lo bautiza, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y así es como a través de este bautismo y esta aparición pública, Jesús comienza con su ministerio público, pasando por un periodo de tentación, pasando por rechazos, por persecuciones, por difamaciones. Pero él recorrió la ciudad de los pueblos y las aldeas anunciando el reino de Dios y predicando el Evangelio, hasta que finalmente llegó a la cruz 3 años después, donde todo el peso de la justicia de Dios, que dijo: el alma que pecare morirá, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Jesús se puso delante de toda la humanidad, representando a toda la humanidad, y todo el peso de la justicia divina vino sobre él. Su corazón explotó y exclamó: Padre, me has desamparado. Tinieblas, terremotos, eventos tan impresionantes que los mismos soldados que se burlaron de él, dijeron: realmente este es el Hijo de Dios. La obra de Cristo no será olvidada jamás. Jesús dijo, antes de despedirse de sus discípulos, tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace de esto siempre en memoria de mí. Y tomó la copa: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hace de esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Jesús está diciendo algo muy importante. No es que el pan se transforma en el cuerpo ni el vino en la sangre de Cristo. Está diciendo:
no se olviden de mi muerte. No se olviden de que he muerto por ustedes. Esto lo pide el Señor y por eso celebramos Santa Cena. Pero no solamente vamos a recordar la muerte de Cristo en Santa Cena, es algo que debemos recordarlo siempre. Porque si algún beneficio recibimos, perdón de nuestros pecados, liberación, sanidad y una vida nueva, es gracias al Cordero de Dios, que derramó su sangre. Y ahora pasamos a considerar que el Evangelio eterno será recordado en la eternidad futura. En Apocalipsis, y vamos a pasar a leerlo, quiero leerlo porque es muy interesante. El capítulo 5, cuando Jesús está ante el trono de Dios, esto tiene que ver con el futuro, algo que todavía no sucedió, y toma el libro. Ese es el libro, el título de propiedad. Allí está todo lo que Cristo rescató con su sangre, con su obra en la cruz. Es un libro que tiene sellos. Y una vez que el Señor toma el libro, mire lo que sucede en el cielo. Versículo 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Delante del Cordero, lo llaman el Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Cordero, la obra de Cristo en la cruz, será recordada en toda la eternidad futura. Se cantarán alabanzas al Cordero. Todos los seres celestiales, ángeles, querubines, serafines y todos los redimidos seguirán alabando al Cordero. Quería llegar a esto para decirle que sin nuestra alabanza no está Cristo. Si no recordamos la obra de Cristo, pues hermanos, es poco lo que tenemos. Porque el cielo alaba y adora cuando reconoce al Cordero, que es Jesucristo. El Evangelio es buenas noticias sobre Jesucristo. Como dice Pablo, es poder de Dios. Cuando se anuncia el Evangelio, Dios comienza a ministrar con su dunamis.
comienza a alumbrar corazones, penetrar en las mentes, trae la luz del cielo, presenta a Cristo. El Evangelio es buenas noticias de que un día Cristo vino como hombre, murió y resucitó. Y el apóstol Pablo en sus cartas dice, siendo Pablo un teólogo importante de su época, un hombre de letras, un literato acabado en su tiempo, que podía hablar de filosofía, de literatura, podía hablar de temas políticos, podía hablar de muchos temas. Pero él dijo, cuando estuve con ustedes, no fui con sabiduría humana, sino que solamente hablé de Cristo que vino al mundo, murió y resucitó. Poder de Dios para salvación. Los apóstoles predicaron a Cristo. Y este mensaje conmovió las naciones. Este es el mensaje, el Evangelio eterno, que aunque los pueblos lo rechacen, de todas maneras seguirá latiendo en el cielo, porque Cristo, el Cordero de Dios, y su obra será siempre recordada. Por esta predicación llega la revelación de la salvación. Cuando hablamos de Cristo, de su obra y de su muerte, el Espíritu Santo obra en la persona para que la luz llegue y pueda entender la necesidad que tiene de Cristo. Como ustedes lo han visto aquí, Pedro se dedicó, después de muchos años de estar con el Señor, 3 años, de pasar por esos tiempos de duda, con sus defectos de carácter, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo iluminó su vida y 30 años después escribe esta carta con estas verdades que les he mencionado, donde dice, los profetas hablaron y no entendieron en qué persona, pero nosotros hoy lo entendemos por lo que han predicado el Evangelio por el Espíritu que vino del cielo. Aleluya. Y los apóstoles predicaron a Cristo y hablaron de Cristo. Nosotros somos personas. No quiere decir que iguales o mejores ni peores, como Pedro. Pero tenemos el mensaje más poderoso que el mundo haya escuchado jamás. Es el mensaje que lleva de muerte a vida. Es el mensaje que transforma a personas. Es el mensaje del Cordero de Dios. Es el mensaje que trae esperanza al que está caído. Es el mensaje que transforma, que inicia nuevas vidas. Y es el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos para que sea predicado. Amén. Amén. Si se siente como Pedro, o peor que Pedro, no se desanime. Pedro predijo, deje que el Espíritu Santo y tenga bien en claro el Evangelio, porque la revelación de Cristo llega a nosotros por medio de su Evangelio. Amén. Aleluya. El Evangelio eterno es el Evangelio que tenemos nosotros. No es un Evangelio precario, no es un Evangelio temporal, porque hay crisis. No, este Evangelio fue diseñado antes de la fundación del mundo y será recordado por toda la eternidad futura. Gloria a Dios. ¿Quieres ser parte de este Evangelio? Amén. ¿Quieres llevar este mensaje allí a los que están a su alrededor? El mensaje más poderoso que el mundo haya escuchado. Amén. He dejado cientos de folletos en la iglesia con las 5 verdades del Evangelio. Y aunque no pueda hablar y sea medio tartamudo o como sea, ahí tiene un folletito para dejar. Deje que el Evangelio hable por sí mismo. Amén. Y poco a poco, también le digo que si es tartamudo y no puede hablar, porque todo eso, yo por favor, me da cosa, me da cosa cuando... a Moisés después de 80 años, 40 años en lo mejor de la facultad, de las universidades de Egipto, siendo nieto de Faraón, estudió allá arriba.
Pero después tiene 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y cuando vio la zarza que ardía y no se consumía, dijo, esto es algo de la casa de Dios. Y se acercó. Y Dios le habló, mira el lugar que pisas es tierra santa. Y Dios le habló de la zarza y dice, quiero que vayas a Egipto. No, pero no, Señor, ¿cómo? No puedo ni hablar, ya estoy viejo. Vaya, dentro de viejo me están haciendo la cabeza a mi alrededor. Ya estoy viejo, al medio tartamudo. Y dice, ¿qué tiene en la mano? Esta vara. Vas a ir con esa vara. Tírala al suelo, se transformó en serpiente. Agarra la cola, se volvió vara. Hermanos, la salsa sigue ardiendo. Si usted ve la salsa, acérquese, porque Dios lo va a mandar. Y usted va a decir, ¿pero qué tengo? ¿Qué tienes en tu mano? El Evangelio. Usted tiene la vara de Dios, el Evangelio. Allí están sus promesas. Allí está la obra que salva. Y esa será su vara que lo va a sostener y va a hacer milagros y va a llevar vidas a la salvación. Dios le ha dado nos ha dado esta poderosa vara que está en su palabra, la palabra de Dios y el Evangelio de Dios. Amén. Aleluya. Quiero invitar a aquellos que realmente, ¿cuándo entendieron el mensaje del Evangelio eterno? Seguro, ¿no? Más o menos. Bueno, después lo te doy vuelta, igual te he grabado, ¿no? Y si a Pedro demoró 3 años y no entendía, hermano, ¿entiendes? Hay que machacar. Pero sin este Evangelio, hermano, no hacemos nada. Hacemos algo, no entretenemos. Pero tenemos un mensaje muy poderoso y quiero invitar a aquellos que están dispuestos a hablar de este Evangelio, de hablar de Cristo, que levante su mano porque se va a presentar delante del Señor y le vamos a decir, Señor, prepara el día de mañana una persona a la cual puedo hablarle de tu Evangelio. Y pongámonos de pie, por favor, porque vamos a orar al Señor. Y esa mano, en esa mano, no tengo el folleto, pero le pondría el folleto. En esa mano te lleva la vara, lleva el mensaje del Evangelio que ha escuchado hoy, hablar de Cristo, de su muerte. Dígale, Señor, no sé hablar bien, pero tengo el mensaje más poderoso. Mañana, Señor, dame una persona para hablarle. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche por tu Evangelio. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llama a que llevemos este mensaje de salvación a los que están perdidos. Y te pedimos que en el día de mañana prepares una persona para que pueda hablarle de ti, para que pueda hablarle del Cordero que fue inmolado, para que pueda compartirle el mensaje de salvación, el mensaje que transforma las vidas muertas en vida eterna. Señor, encomiendo cada vida a la unción y al poder de tu Espíritu Santo para que le guíes. En el nombre de Cristo Jesús lo ruego. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no canto bien tranquilo, pero si me dan lugar, ya me... No, eso es mucho. No. Veníamos bien, si canto. Hermano, yo me tomo el atrevimiento o la libertad que cada uno se lleve un tratado. Sí, ahora lleve un tratado. Porque ahora levantó la mano y dijo, ante la salsa, yo soy el rey y acá llevo tu mensaje. Llévese un tratado y pruebe. Y ahí tiene el Evangelio eterno, en esas sencillas palabras que va a impactar y va a bendecir. Mira, Dios te bendiga. Muchas gracias, Padre. Pero en tu gracia contaste con cada una de nuestras vidas, Señor, para extender tu Evangelio, para llevar tu gloria, para que millones en este mundo conozcan la salvación a través de tu verdad. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo que en esta noche nos ha inyectado fe.
ha traído, Señor, a nuestro corazón el fuego de tu Espíritu Santo y nos ha desafiado, Señor, a que nos levantemos y vayamos en tu nombre para extender tu reino en este tiempo de tanta necesidad. Somos tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo que vos plantaste en este tiempo, Señor, sobre la faz de la tierra, para llevar, Señor, tu palabra a todo aquel que la desconoce. Y queremos hacerlo con bendición, con gozo, con libertad, papá. Gracias por esta preparación, este entrenamiento que nos diste en el día de hoy. Sabemos, Señor, que saldremos en tu nombre y que veremos tu gloria. Volveremos, Señor, sorprendidos como los discípulos, Señor, cuando fueron enviados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tiempos de gloria se avecinan y tomados de tu mano somos más que vencedores. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Agradecemos, pastor. Muchas gracias por la hermosa palabra. Y bueno, nos volvemos a encontrar obviamente este jueves a las 19 horas, el domingo también a las 19 horas, el sábado con las actividades que tenemos, bueno, el estudio, el entrenamiento, las reuniones de adolescentes, de jóvenes, todas las actividades que tenemos en la iglesia. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana y que puedan concretar esto que hoy el pastor nos propuso. Un alma, amén. Que en esta semana el Señor ponga delante de nosotros un alma para que podamos transmitirle la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dios los bendiga.